falsamente llamada hombres, caiga en el abismo y sea devorada por Amid, el devorador de muertos cuyas mandíbulas de cocodrilo son una prefiguración de todas las bocas del infierno de la ira Miria. 25. Este monstruo abominable, símbolo del reino mineral con sus 7 regiones atómicas sumergidas, en parte reptil, en parte león y en parte hipopótamo, que surge según el decir de los egipcios, de un lago de fuego ardiente, es el devorador de corazones, el devorador de los no vindicados. Y para los egipcios simboliza una especie de terrible buitre cósmico, cuyas funciones eran consumir los derechos o despojos de la humanidad. 26. No es raro que alguien entre al reino mineral, eso es lo normal y el reino mineral lo necesita para su alimento psíquico, lo que sí es raro es que alguien entre al reino de la alta magia, porque está dicho, al reino solo entran los revolucionarios de la conciencia, ardientes como el fuego. Capítulo 7. Los 3 factores. 1. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son los siguientes: 1. Nacer, 2. Morir, 3. Sacrificio por la humanidad. 2. Resulta a todas luces imposible celebrar la Navidad del corazón si no nace en nosotros el Cristo. 3. Quien quiera celebrar con júbilo la Navidad del corazón, debe fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. 4. Solo fabricando los cuerpos existenciales superiores del ser podemos encarnar al Cristo interno. 5. Ya en todos nuestros pasados mensajes dijimos que los actuales cuerpos internos mencionados por las escuelas pseudo-esotéricas no sirven para nuestra autorrealización íntima porque son cuerpos lunares. 6. Nosotros necesitamos con urgencia fabricar los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser. 7. La fabricación de dichos cuerpos solares solo es posible practicando el maituna, magia sexual, con el objeto de transmutar el famoso hidrógeno sexual Si-12. 8. Solo con el hidrógeno sexual Si-12 podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. 9. Resulta totalmente imposible encarnar al ser si no poseemos los cuerpos solares. Resulta absolutamente imposible poseer los cuerpos solares si no los fabricamos por medio del maituna, magia sexual. 10. La clave del maituna ya la hemos dicho muchísimas veces, pero tenemos que repetirla en este mensaje de 1965 a 1966. Para aquellos que no la conocen. Conexión sexual del lingam, Johnny sin derramar jamás el enseminis y durante toda la vida. 11. Mucho hemos aclarado. Mucho hemos dicho también en pasados mensajes sobre la necesidad de saber morir. 12. Es urgente la muerte mística, la muerte del yo, del mí mismo, del sí mismo. Hemos explicado demasiado que el yo es legión de diablos. 13. Es urgente desintegrar ese yo, reducirlo a polvo con el único propósito de que dentro de nosotros solo existe el ser. 14. Es claro que para desintegrar el yo se necesita de una ética revolucionaria basada en la psicología. 15. Nosotros hemos enseñado esa ética, nosotros hemos enseñado esa psicología. La disolución del yo es revolución radical, total y definitiva. 16. El tercer factor básico de la revolución de la conciencia consiste en sacrificarse por la humanidad, en mostrarle el camino a otros, eso es caridad bien entendida, eso es amor. 17. Muchos hemos explicado y mucho hemos dicho en nuestros pasados mensajes sobre los 3 factores básicos de la revolución de la conciencia, pero la gente es tibia y Cristo dijo, sed fríos o calientes pero no tibios, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. 18. Los pseudoesoteristas y pseudo-ocultistas reaccionan ante los 3 factores de nuestro quinto evangelio cada cual según su edad, condicionamiento mental, prejuicios, pasiones, debilidades, etc. 19. Las personas llenas de potencia sexual prefieren empezar el trabajo con el maituna, pero echan al olvido la muerte del yo y el sacrificio por la humanidad. 20. Los pobres viejos decrépitos, ancianos y ancianas, así como los enfermos e impotentes, prefieren empezar el trabajo con la disolución del yo, pero cometen el error de confundir nuestra ética revolucionaria con esa falsa moral tibia, subjetiva, insípida, incoherente, absurda, tan cacareada por todos los hermanitos de las distintas escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas. 21.
Por último, existen algunos hermanitos de las escuelas antes citadas que prefieren empezar el trabajo sacrificándose por la humanidad haciendo algo por sus semejantes, pero cometen el error de olvidar la disolución del yo y el maituna, magia sexual. 22. Existe también muchísimos casos de personas sexualmente potentes y llenas de vida que prefieren comenzar el trabajo con la disolución del yo, pero no son revolucionarias, quieren ver el yo con esa falsa moral de los mentecatos, con esa moral anticuada anteriormente citada y que abundan como ya dijimos entre los hermanitos de todas las escuelas pseudoesotéricas y pseudo-ocultistas. 23. Por lo común dichas personas suelen decir con cierto aire de santurronería, lo primero que necesitamos es la moral porque sin esta no hay nada, todo lo demás que venga después, y así se escapan huyendo para refugiarse en esa inercia pesada y horrible de la falsa moral. 24. Es claro que todas esas gentes fracasan inevitablemente y aun cuando tengan en este mundo millones de vidas, al fin dejan de nacer para entrar en el reino mineral. 25. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de personas llenas de muy buenas intenciones. 26. Es correcto que un anciano impotente aplace el maituna para su futura vida y que empiece el trabajo disolviendo el yo, pero no es correcto querer disolver el yo a base de santurronería. 27. Es correcto que las personas llenas de potencia sexual comiencen ahora mismo a trabajar con el maituna para fabricar sus cuerpos solares, pero no es correcto que dichas personas no se preocupen por la disolución del yo ni por el sacrificio de la humanidad. 28. Es correcto que nos sacrifiquemos por la humanidad, pero no es correcto olvidar la disolución del yo y la fabricación de los cuerpos existenciales superiores del ser. 29. La autorrealización íntima solo es posible trabajando con los tres factores básicos de la revolución de la conciencia. Capítulo 8. El abuso sexual. 1. Es urgente que en esta Navidad 1965 a 1966 comprendemos en forma íntegra la necesidad de libertarnos de este mundo de 48 leyes en que vivimos, si es que no queremos degenerarnos para caer en el mundo horroroso de las 96 leyes. 2. El estudio de las 48 leyes en que vivimos realmente es un estudio muy profundo. 3. Si queremos libertarnos de las 48 leyes debemos estudiar estas leyes en nosotros mismos. 4. Al principio comprenderemos que estamos controlados por innumerables leyes creadas por nosotros mismos y por las gentes que nos rodean, después comprendemos que estamos esclavizados por dichas leyes. 5. Cuando comenzamos a libertarnos de todas esas leyes aburridoras creadas por la sociedad, es claro que nuestros semejantes se convierten en nuestros enemigos porque ya no coincidimos con ellos en la forma equivocada de pensar, sentir y actuar. 6. La revolución de la conciencia es terrible y nuestros semejantes la odian mortalmente en forma instintiva, pues no la conocen. 7. Hacer regresar la energía sexual hacia adentro y hacia arriba, disolver el yo y dar la vida por los demás, es algo extraño y exótico para los cabritos. Ellos son tan numerosos como las arenas del mar y viven con nosotros. 8. Para los abusadores del sexo la revolución de la conciencia es imposible y los hombres con piel de chivo no están dispuestos a dejar sus abusos sexuales. 9. La máquina humana tiene 7 centros, 5 inferiores y 2 superiores que las gentes ni siquiera sospechan. 10. Vamos a estudiar los 5 centros inferiores. El primero es el centro intelectual. El segundo es el centro emocional. El tercero es el centro del movimiento. El cuarto es el centro del instinto. El quinto es el centro del sexo. 11. No cabe duda alguna del que el sexo es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. 12. Las gentes van a la iglesia movidas por el sexo, se reúnen en el café movidas por el sexo, bailan movidas por el sexo. 13. Cuando el hombre encuentra a su compañera y se unen sexualmente, la sociedad ha comenzado. 14. La mecanicidad del sexo es espantosa y el animal intelectual no quiere comprenderlo. 15. Cuando nos hacemos conscientes del sexo y sus funciones, cuando trabajamos con el maituna, magia sexual, la mecanicidad desaparece y entramos por el camino de la regeneración sexual. 16. El sexo tiene mayor poder de esclavitud y el mayor poder de liberación total. El nuevo nacimiento del cual habló Jesús a Nicodemus depende totalmente del sexo.
17. El ángel interno debe nacer del sexo y solo con el Maituna podemos lograrlo. Si queremos la Navidad verdadera necesitamos que el niño Dios de Belén nazca dentro de nosotros y eso solo es posible con el Maituna, magia sexual. 18. El maravilloso hidrógeno Si-12 es la materia con la cual trabaja el sexo y que fabrica el sexo. Es semilla, la semilla dentro de la cual se halla en estado latente el ángel interno. 19. Ya explicamos que con la transmutación del hidrógeno Si-12 podemos fabricar el verdadero cuerpo astral, el verdadero cuerpo mental y el legítimo cuerpo causal. En nuestros pasados mensajes hemos hablado muy claro sobre todo esto. 20. Ningún abusador del sexo puede fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser y por ello esos infelices continúan después de la muerte con los vehículos lunares. 21. Es imposible que alguien pueda liberarse de las 48 leyes si solo posee los cuerpos lunares. 22. Solo fabricando los cuerpos solares, los cuerpos existenciales superiores del ser podemos libertarnos de las 48 leyes. 23. Existe abuso sexual en la acción del sexo a través de los otros centros de la máquina humana o la acción de los otros centros a través del centro sexual. 24. Cada centro de la máquina debe funcionar con su propia energía, pero desgraciadamente los otros centros de la máquina se roban la energía del sexo. 25. Cuando los centros intelectual, emocional, movimiento, instintivo, se roban la energía sexual, existe entonces abuso sexual. 26. Lo más grave de todo esto es que el centro del sexo tiene a su vez que robarse la energía de los otros centros con el propósito de poder trabajar, todo esto es abuso sexual. 27. Cuando el sexo trabaja con su propio hidrógeno Si-12, puede entonces transmutar para fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. 28. Desgraciadamente la gente abusa de la energía sexual. A la gente le encanta el desorden y malgastar el hidrógeno Si-12. 29. Es fácil descubrir el abuso sexual en las gentes. Cuando hay abuso sexual, el intelecto, emocional, movimiento, instintivo, tiene un cierto sabor especial, cierto matiz inconfundible, cierto apasionamiento, cierta vehemencia que no deja lugar a ninguna duda. 30. Puede verse todo esto en los planes mentales de los señores de la guerra, en las corridas de toros de Manolete, en los apasionantes esfuerzos de los futbolistas durante una olimpiada, en los violentos instintos pasionales de las gentes. 31. En donde quiera que haya derroche de intelecto diabólico, emociones violentas, movimientos pasionales, carreras pasionales de automóviles, caballos, bicicletas, Juegos Olímpicos, etcétera, 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 o también instintos bestiales en acción, es claro que existe entonces abuso sexual. 32. Lo más grave de todo este abuso es que el centro del sexo se ve entonces obligado a trabajar con hidrógenos más pesados que corresponden a los otros centros. 33. Cuando el sexo se ve obligado a trabajar con hidrógenos como el 48, el 24, etc., es imposible entonces fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. 34. Aquellos que gozan con las películas, novelas y pinturas pornográficas, utilizan la energía sexual en el centro pensante y es claro que quedan con la tendencia a satisfacerse con la fantasía sexual y tarde o temprano adquieren la impotencia de tipo psicosexual, la de aquel que cuando de verdad va a efectuar el acto sexual fracasa lamentablemente. 35. Cuando el centro emocional se roba la energía sexual vienen entonces los sentimentalismos estúpidos, los celos, la crueldad, etcétera, etcétera, etcétera. 36. Cuando el centro del movimiento trabaja con el hidrógeno Si-12 robado al sexo, aparecen entonces los abusadores del centro del movimiento, los jugadores del fútbol, los maromeros del circo, los ciclistas de las grandes carreras, etc. 37. Cuando el centro del instinto se roba la energía sexual, hay entonces derroche de actos instintivos, pasionales, violentos. 38. El abuso sexual termina de verdad cuando establecemos dentro de nosotros mismos un centro de gravedad permanente. 39. Ya lo hemos dicho y lo volvemos a repetir que el yo es legión de diablos. El yo existe en forma pluralizada. Los 5 cilindros de la máquina humana dan origen y fuerza a las legiones de pequeños yos que en su conjunto constituyen eso que se llama el ego, el yo, el mí mismo.
40. El yo pluralizado gasta torpemente la esencia que dentro de nosotros tenemos para fabricar alma. 41. Cuando disolvemos el yo pluralizado termina el gastador y entonces la esencia se acumula dentro